Pues sí se oye, sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda plática de la sesión Matemáticas, Multitudes y Muchedumbres, que como les decía Natalia en la primera presentación, originalmente se llamaba Somos un chingo y seremos más. Y si hay algún tema en el que eso se nota mucho es en el tráfico. Para los que no viven aquí y han estado viniendo del hotel, creo que ya se dieron cuenta que el tráfico es un tema en esta ciudad. En cada reunión que tenemos en casa de alguien, los primeros 15 minutos es ¿por dónde te viniste? ¿Cuánto tráfico te tocó? ¿Viste el choque? Etcétera. Entonces, es para mí un gusto presentar a Carlos Gershenson. Carlos se dedica a sistemas autoorganizantes, lo dije bien, pero a muchas otras cosas, a complejidad, a vida artificial, información, evolución, ciencias cognitivas, sociedades artificiales. Le gusta mucho la filosofía, estudió algunos semestres en filosofía, el arte, es un rockero. Y en particular en su página tiene una colección de frases que creo que luego definen mucho a la persona, y una que me gustó mucho es: la pasión es el espíritu de la existencia, que está en su cuaderno de notas de La Sirena. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a compartir algo de lo que hemos venido trabajando en los últimos años, bueno, ya ni tan últimos años, ¿no? Desde 2004 más o menos. Pues bueno, creo que, como se mencionaba, pues no hay que justificar mucho el por qué hay que mejorar la movilidad urbana. Digamos, nuestra ciudad ya no es la más contaminada del mundo. En los 80s, 90s sí lo era, en cuestiones de calidad de aire, pero todavía hay mucho por hacer. Y sí es una de las ciudades con las peores movilidades en el mundo. Dependiendo de cómo se mida, podemos salir en primero, segundo, tercer lugar de las ciudades con la peor movilidad del mundo. Digamos, uno puede decir, bueno, ok, no ganamos la Copa del Mundo, pero por lo menos tenemos estos títulos, ¿no? Pero no son tan dignos, digámoslo de una manera, ¿no? Entonces, ¿qué problemas hay? La gente no le alcanza para vivir en Ciudad de México, entonces se ve forzada para rentar o comprar 2, 3 horas de su lugar de trabajo. Estamos hablando de Valle de Chalco, Iztapaluca, Zumpango, Tecámac, y si trabajan en Santa Fe o si estudian en CEU, pues no solo son 3 horas o más en cada dirección, que pues son medias jornadas laborales o jornadas laborales completas, sino que muchas veces gastan más en transporte que en vivienda, lo cual es un poco pues ridículo. Entonces, si hay tanta gente que está ayudando a que crezca la ciudad, que ahorita podemos ver más o menos cómo ha crecido la población en Distrito Federal, pues podríamos decir, pues tenemos más de 30 años que la población en el Distrito Federal, pues ya, bueno, ahora Ciudad de México, ya se estabilizó, entonces no hay problema. No, pues sí hay problema porque ahora más de la mitad de la población de la ciudad vive en el Estado de México. Entonces, en el Distrito Federal somos unos 9 millones, pero en la zona conurbada pues somos, dependiendo de cómo se cuente y qué tantos municipios se incluyan, pues, alrededor de 23, pero en la práctica hay mucha gente que vive pues en Cuernavaca, en Cuautla, en Tlaxcala, en Apizaco, en Puebla, Pachuca, en Querétaro, en Toluca, en muchas otras ciudades que pues más de una vez a la semana viajan a la Ciudad de México o viceversa. Entonces, en la práctica, pues esta mancha urbana en el altiplano, pues ya somos unos 35 millones. Entonces, obviamente esto tiene un impacto en la movilidad. Y si vemos cómo ha crecido el número de vehículos, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, hay un crecimiento que pues, en últimos años pareciera que es supralineal o exponencial. Uno no le ha ajustado bien la curva para ver exactamente, pero claramente es mayor que lineal. Y esto por qué se da, pues hay muchos motivos. Los niveles suben, la gente tiene un poco más de dinero y es algo aspiracional todavía. Y muchas veces la gente
no le importa gastar más dinero, invertir más tiempo trasladándose en automóvil, primero porque nos lo venden muy bien, digamos, tanta mercadotecnia de coches, y después también porque en muchos casos no hay alternativas viables, ¿no? Digamos, en el Distrito Federal sí hay en muchas partes opciones de transporte público, infraestructura ciclista y demás, pero en la mayor parte del Estado de México pues es o chimecos o automóvil. Entonces, pues quien puede automóvil, usa el automóvil, aunque digamos no sea lo más adecuado ni para ellos ni para la ciudad. Y por otro lado, si vemos cómo ha ido creciendo la infraestructura, digamos, estos 3 puntos fueron los que conseguí para kilómetros de calles en el Distrito Federal. Esta es la red del metro, que casi todo está en el Distrito Federal, y este es Metrobús, también en el Distrito Federal. Entonces, pues vemos que se va saturando, simplemente no hay espacio para más calles, no hay mucho espacio para más metro. Aquí probablemente también se sature eventualmente. Y entonces, pues, ¿qué esperamos, no? Tenemos un crecimiento de población lineal, crecimiento de vehículos exponencial, crecimiento de infraestructura, pues, no sé si logarítmico, pero sublineal. Entonces, pues, obviamente el futuro no es prometedor. Y podemos preguntar, bueno, si los datos son tan claros, ¿por qué seguimos invirtiendo en infraestructura para vehículos? Si es el medio más caro, actualmente no es el más eficiente, porque si vemos las velocidades promedio, en 1904 el tranvía que llegaba a San Ángel iba a velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. Muchas avenidas en Santa Fe, Insurgentes, en el centro, tienen velocidades promedio de 6 kilómetros por hora. Pues entonces, ¿qué progreso hemos tenido, ¿no? Y bueno, creo que uno de los motivos por los cuales, digamos, seguimos con tendencia hacia una movilidad no sustentable es por su complejidad. Y complejidad en el sentido de que hay muchas interacciones entre los distintos factores que afectan a la movilidad, que no son fáciles de identificar estas relaciones, en el sentido de que, por ejemplo, si a los trabajadores no les alcanza tener vivienda cerca de su trabajo, pues obviamente esto genera una demanda de movilidad porque necesitan ir a su trabajo, pero directamente pues no es un problema de movilidad, es un problema de vivienda o problemas de uso de suelo. Sin embargo, pues afecta a la movilidad porque esa situación que pues es del mercado de bienes raíces genera la demanda de movilidad. Entonces, digamos, para aprender un poco más qué queremos decir con complejidad, podemos irnos a su etimología. Viene del latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces, algo complejo es algo que es difícil de separar. ¿Por qué algo va a ser difícil de separar? Podemos decir que porque tiene interacciones relevantes entre sus componentes. Y esto básicamente quiere decir que el estado futuro de los sistemas está codeterminado por los componentes por las interacciones que se dan entre los componentes. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en las propiedades de un átomo de carbono, pues podemos aprender muchas cosas, pero eso no nos va a decir si ese átomo de carbono forma parte de carbón o de diamante o de grafeno. Esas propiedades son macroscópicas que dependen de las interacciones que se dan entre los componentes, de la organización a nivel molecular. O, por ejemplo, si conocemos todas las propiedades de los átomos de oro, eso no nos va a decir cuál es su conductividad, cuál es su maleabilidad, qué color va a tener una pieza de oro, porque son propiedades macroscópicas. Entonces, históricamente, la ciencia ha sido reduccionista, no tanto por ignorancia, sino por necesidad. Simplemente no teníamos las herramientas adecuadas para estudiar miles y millones de interacciones en paralelo. Digamos, las herramientas que pues, se tienen desde Descartes, Laplace, Newton, Galileo, pues son básicamente cálculo, ecuaciones, y
y pues eso limita el número de variables que podemos estudiar. Entonces, la estrategia en ciencia e ingeniería pues era, ok, vamos a reducir los problemas a sus variables fundamentales, vamos a aislar cualquier ruido que podamos tener y eso nos va a poder permitir predecir el futuro de los fenómenos. Y eso ha sido sumamente exitoso, digamos, se ha llegado a la Luna, se han construido computadoras, tenemos Internet, en el último siglo se ha duplicado la esperanza de vida a nivel mundial, digamos, aplicando esta idea en medicina para enfermedades infecciosas, pero eso no quiere decir que ni que la naturaleza sea predecible, ni que pues, eso ya sea todo lo que hay que saber de los fenómenos. Entonces, la herramienta que nos ha permitido estudiar a la complejidad de manera similar a la que los telescopios nos permitieron estudiar el macrocosmos, los microscopios, el microcosmos, pues son las computadoras. Las computadoras nos permiten observar miles y millones de interacciones y esto nos ha permitido, pues en los últimos 30 años, empezar a entender de una manera más completa los fenómenos complejos. Entonces, esto pues nos empieza a dar ideas de qué factores afectan a la movilidad urbana. Entre ellos podemos identificar, por ejemplo, la necesidad de desplazarse. Como mencionaba, si la gente tiene que trasladarse más de 50 kilómetros o no puede vivir cerca de su trabajo, no puede trabajar cerca de donde vive, pues eso genera una necesidad de desplazarse. Si la gente pudiera trabajar desde su casa o estudiar y trabajar cerca de su casa, pues entonces no habría demanda de movilidad, ¿no? Estaríamos resolviendo el problema de raíz. Las horas pico pues generan una concentración de demanda en poco tiempo. Si tenemos horarios flexibles, pues esa misma demanda se puede difundir en mayores periodos y eso hace un poco más eficiente la movilidad. La cantidad de vehículos en las calles, de pasajeros en el sistema de transporte público, pues hace que se saturen y hace menos eficiente la movilidad. Su contraparte, que es la capacidad, mientras mayor capacidad tengamos, pues se pueden transportar un mayor número de personas, de vehículos. Sin embargo, muchas veces el generar nueva infraestructura para aumentar la capacidad puede ser contraproducente, porque al incrementar la capacidad de una ciudad de desplazarse, no sé, por ejemplo, en automóvil, pues se está invitando más automóviles a usar esa infraestructura y a veces puede ser contraproducente y se genera una mayor demanda de la oferta que se está dando y pues sale peor, ¿no? Y a final de cuentas, el número de vehículos en la Ciudad de México está creciendo al doble que la población. O sea, cada año hay el doble de autos nuevos que nacimientos. Entonces, no importa cuántos segundos y terceros y cuartos pisos hagamos, pues no hay manera de que la infraestructura alcance para satisfacer este crecimiento desmedido, que pues no es sustentable. Tampoco hay lugares de estacionamiento para tantos coches, entonces esto no puede continuar con esta tendencia. Y finalmente, no sé, como ejemplo, antes de que se terminara la línea 12, bueno, la primera vez que se terminó la línea 12, ya estaban construyendo muchos desarrollos, digamos, en Chalco y los vendían, pues a solo 10 o 15 minutos del Metro Tláhuac. ¿Ustedes creen que hagan 15 minutos ahora? y bueno, eso sin mencionar todos los detalles que ha tenido la línea 12, ¿no? Entonces, también antes de que se inauguraran las estaciones de la línea 12, pues ya los vendedores ambulantes alrededor de las estaciones ya estaban acaparando espacio, ¿no? Entonces, cuando se construye una mayor capacidad, pues esto de manera natural genera una mayor demanda y esta puede ser mayor a la que está intentando cubrir. El comportamiento también es un factor importante. Si la gente no deja salir antes de entrar o si los conductores se dan vuelta a la derecha desde el carril de la izquierda, pues obviamente eso hace menos eficiente la movilidad. Uno de los aspectos que nosotros hemos trabajado más es la infraestructura y la tecnología. Si podemos diseñar mejores sistemas de movilidad, pues entonces esto de manera directa va a mejorar su eficiencia. Y también ya mencioné el aspecto social. Todavía tenemos, digamos, una sociedad donde tener un coche es algo aspiracional, no sé, se ve como un símbolo de éxito. Entonces, pues eso obviamente genera
más y más coches en las calles. En Estados Unidos esa transición ya se dio, digamos, durante décadas había estado incrementándose el número de vehículos en las calles, hace poco se empezó a reducir y se sabe que las nuevas generaciones, por ejemplo, se les han preguntado, bueno, ¿qué prefieres? ¿Un iPhone o un coche? Y prefieren el iPhone. ¿Por qué? Pues, con el iPhone pides un Uber y ya no necesitas coche. Si tienes un coche y no tienes iPhone, pues no tienes Facebook, no tienes WhatsApp, no, digamos, no puedes vivir, ¿no? Entonces, digamos, ya se empieza a dar esa transición, pero como mencionaba, no es simplemente, ay, pues yo decido no usar el coche ya. En muchas circunstancias no hay otra opción más que usar el coche, o las opciones no son viables o no son cómodas o seguras. Y finalmente, el aspecto de planeación y regulación, si tenemos mejores planeaciones, mejores planes, mejores reglamentos, pues la movilidad va a ser más eficiente. Por un lado, muchos de estos planes y reglamentos no tienen bases científicas, entonces muchas veces son ocurrencias y, pues, digamos, no son tan eficientes como deberían de ser. Y por otro lado, pues simplemente no se aplican. Entonces, pues sí hay planes de desarrollo urbano, pero por ejemplo, en Israel, escuché una plática que contaba que en 1980 hicieron un plan de desarrollo urbano para todo el país, bueno, para todas las zonas urbanas, y delimitaron qué terrenos iban a poder usarse para ciudades y cuáles no, serían zonas industriales o agrícolas. Y ahí lo que generó el plan es que pues, el valor de la tierra cambiara considerablemente. Los que ya tenían permiso de uso de suelo urbano, pues eran 10 veces más caros que los terrenos que no tenían. Entonces, se volvió un gran negocio para las grandes compañías comprar terrenos agrícolas muy baratos, después hacer lobbying, como se hace en algunos estados de nuestro país, para convencer a que les dieran el permiso de uso urbano y de repente el valor del suelo sube 10 veces. Entonces, en 1996 se dieron cuenta que la mitad de los desarrollos urbanos que se habían hecho de 1980 a 1996 se habían hecho fuera de las zonas urbanas que se habían planeado. Entonces, pues el plan fue contraproducente porque el mercado motivó a que la gente lo rompiera. Entonces, muchas veces el sentido común pues es el sentido menos común. Y a final de cuentas, los problemas de movilidad son no estacionarios. Esto quiere decir que están cambiando constantemente. Un problema estacionario pues es uno que no cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos describirlo en un espacio n-dimensional, donde cada dimensión nos representa una variable. Entonces, pues es una variedad y tratamos de encontrar el óptimo que nos maximiza o minimiza alguna cantidad o algún grupo de variables que estemos tratando de maximizar o minimizar. Entonces, pues hay muchas técnicas de optimización que nos ayudan a encontrar esos óptimos. Sin embargo, en los problemas de movilidad, muchas veces el problema está cambiando. Entonces, imagínense que ahora esta variedad pues, es como una gelatina y se está moviendo. Y no solo eso, sino que conforme vamos encontrando el óptimo, esta misma búsqueda puede deformar la variedad y hace que el óptimo empiece a bailar por otras partes. Entonces, la optimización nos sirve solo si puede ser más rápida de lo que cambia el problema. Pero, por ejemplo, ahorita más adelante voy a mostrar un ejemplo con coordinación de semáforos. Podemos medir, bueno, en esta intersección de esta calle llegan en promedio 23 vehículos por minuto. Pero a las 9 de la mañana, entre 9 de la mañana y 9 y 1 van a llegar 17, entre 9 y 1 y 9 y 2 van a llegar 28, luego pues va a haber un camión de la basura bloqueando la calle y no va a llegar nadie, y así va a haber una variación sobre este promedio. Entonces, el problema está cambiando en escala de segundos. Cada ciclo es un problema distinto, con un óptimo distinto. Y bueno, un detalle es que la coordinación de semáforos es un problema exp complete, entonces es todavía más difícil en términos computacionales que NP completo. Entonces, pues simplemente no nos da tiempo de encontrar el óptimo, ya no digamos para una ciudad, para una colonia,
a la velocidad a la que está cambiando. Entonces, lo que nosotros hemos investigado es cómo lograr esta adaptación para resolver problemas no estacionarios que ni siquiera sabemos cómo van a cambiar. Digamos, una de las cosas que se nos dificulta mucho entender con la complejidad, si tenemos una formación reduccionista, es que las leyes, condiciones iniciales y de frontera no son suficientes para predecir un sistema. Es lo que nos enseñan en los libros de texto en la prepa, ¿no? ¿Por qué no son suficientes? Porque, como mencionaba, hay interacciones relevantes que se dan en la evolución del sistema y esas interacciones generan información. Esta información no está en las condiciones iniciales y de frontera. Entonces, si no tenemos esa información, no vamos a poder predecir el futuro. Y esto, digamos, el término formal es irreducibilidad computacional. Quiere decir que no hay un atajo hacia el futuro más que pasar por todos los pasos intermedios, todas las interacciones que me van generando información, y eso, digamos, finalmente ya me lleva hacia un futuro. Entonces, eso limita mucho la previsibilidad y por lo tanto la adaptación es una alternativa necesaria. Digamos, nos gustaría poder predecir todo de manera tal que podamos tomar medidas preventivas antes de que las perturbaciones lleguen a nuestros sistemas. Sin embargo, como muchas de estas perturbaciones, ya sean externas o internas, no las podemos predecir, para complementar esta predicción limitada, es sensato y útil tener adaptación en nuestros sistemas para que cuando se lleguen a dar estas situaciones no previstas, que bueno, podemos prever que se van a dar situaciones no previstas, pues el sistema por sí mismo pueda adaptarse a estos cambios y de una manera robusta. Entonces, un ejemplo de autoorganización pues, se da con las parvadas de aves o cardúmenes de peces, con comportamiento de multitudes, y básicamente lo que quiere decir es que no hay un líder central, un control externo que les diga a todos qué es lo que tienen que hacer, como sería, pues, no sé, un general que le dice a un ejército, a ver, todos vayan por acá, sino que las aves tienen información local y básicamente tratan de promediar la dirección, la velocidad y la distancia de sus vecinos, y eso genera estos patrones que son sumamente adaptables. Imagínense que cada ave es una computadora y está procesando información, aunque sea de manera local, pues su poder de cómputo es mucho mayor a tratar de computar estas parvadas que llegan a ser de más de 1 millón de aves en serie, ¿no? Entonces, no es que teóricamente no se pueda hacer, es que simplemente no es factible en la práctica. Y les voy a mostrar un par de ejemplos, uno de coordinación de semáforos y otro en transporte público. Para esto, acá tengo una simulación. Vamos a otra vez. Entonces, es una simulación muy abstracta de una ciudad idealizada, tipo Manhattan, que no se alcanza a ver. Entonces, ahorita, déjenles cambio. Se ve mejor, ¿no? Entonces, pues los cuadritos que se están moviendo representan vehículos y cada intersección tiene semáforos. Las calles se van alternando la dirección y los semáforos están coordinados con un método que se conoce como ola verde, que es el que se intenta implementar en los ejes viales. Digo intenta porque no siempre le sale. Y básicamente trata de cambiar los semáforos a la velocidad esperada de los vehículos. Entonces, en este caso, los vehículos que van a la derecha no se detienen, los que van hacia el sur tampoco se detienen. Y bueno, como dato curioso, las condiciones de frontera de esta simulación son no orientables, entonces pues básicamente es como una sola calle que se está interseccionando a sí misma 100 veces. Entonces, los coches que salen por allá entran por acá y luego hacen todo ese recorrido, ¿no? Que, digamos, si uno tiene fronteras cíclicas, entonces empieza a tener
patrones recurrentes y al hacerlos no orientables se pierden esas correlaciones. Bueno, pero se mantiene una densidad constante. Entonces, este método es mejor que no tener ningún tipo de coordinación, pero tiene ciertas deficiencias. Una de ellas es que si el tráfico es tal que los coches no pueden ir a la velocidad esperada de los semáforos, pues entonces pues se van a ir deteniendo, ¿no? Porque se les pone el SIGA, pero hay muchos vehículos en la siguiente intersección y de aquí a que llegan a la siguiente intersección ya se les puso el alto. Y los coches que van anticorrelacionados con la ola verde, pues empiezan a formar colas que bloquean intersecciones. Tal vez a alguien le haya sucedido algo similar. Entonces, regresemos a la densidad que teníamos al principio. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Ahorita esto se está de mejor ánimo. Lo que vamos a hacer es coordinar los semáforos con autoorganización. Y esto lo que hace es, en lugar de decirle a cada semáforo cuándo tiene que cambiar, ya le dio por... En lugar de decirle a cada intersección qué es lo que tiene que hacer, cada intersección tiene sensores y en base a esos sensores va a darle preferencia a las calles con mayor demanda. Qué curioso, es la primera vez que me pasa esto. A ver, intentemos... Bueno, voy a reiniciar el equipo y mientras eso les voy platicando. A ver, déjenme ver si hay algo aquí. No. Entonces, lo que hacen estos semáforos es, tienen sensores y detectan qué demanda hay en cada dirección y eso les permite, pues básicamente darle la preferencia a las calles con mayor demanda. Y esto de manera natural promueve que se formen grupos de vehículos o pelotones y básicamente al darle preferencia a las calles con mayor demanda, cuando hay poca demanda, los vehículos tienen que esperar un poco más, lo cual aumenta la probabilidad de que se junten más vehículos y se formen pelotones más grandes. Cuando los pelotones son de cierto tamaño, llegan a las intersecciones, antes de llegar a las intersecciones disparan el SIGA, entonces no necesitan detenerse, a menos que haya otro pelotón cruzando en ese momento. Y lo que sucede es que cuando se forman estos pelotones, pues entonces es mucho más fácil coordinar. Imagínense que tenemos 100 vehículos, es más fácil coordinar, en lugar de 100 vehículos todos contra todos, si están agrupados en grupos de 10, pues es más fácil coordinar 10 grupos de 10 vehículos que 100 vehículos, de manera independiente. Entonces, a ver, veamos si ahora... Pues bueno, estoy seguro que tienen una imaginación muy buena, entonces... Este método lo que logra es coordinar en todas las direcciones para bajas densidades, para densidades medias, se
se obtiene un flujo máximo, bueno, más bien sí, es un flujo máximo, lo cual quiere decir que todas las intersecciones se están utilizando constantemente y para densidades altas, digamos, a pesar de que casi no hay espacios, se previene que se bloqueen las intersecciones y aún así se mantiene un flujo, digamos, mínimo. Y obviamente esto no va a resolver problemas de movilidad en ninguna ciudad. Si se implementa nada más, como mencionaba, de hecho podría ser contraproducente, puede generar mayor demanda de los beneficios que provee, pero digamos, es mejor tener algo así que tener los sistemas que tenemos actualmente. También hemos estudiado cómo aplicar la organización a transporte público. Entonces, en transporte público hay un problema que se conoce como, bueno, se conoce con muchos nombres, en algunos artículos lo llaman el bus bunching problem, pero no solo se dan en autobuses, se da en trenes, en tranvías, en metros, hasta en elevadores se da. Y digamos, ustedes lo habrán experimentado en el Pumabús o en el metro, o en el Metrobús, que pues uno está esperando, y de repente llega un vehículo llenísimo y atrás vienen 3 vacíos, ¿no? La explicación rusa es que estaban jugando dominó y después se pusieron a trabajar. Lo que nosotros encontramos, con eso publicamos, es que no es el dominó, sino que básicamente los sistemas de transporte tienden a ese estado. Ese es digamos, su estado natural, porque aunque se intente tener intervalos iguales entre los vehículos, o sea, que pasen cada 5 minutos o cada 10 minutos, es una configuración inestable. Y, por ejemplo, este vehículo llega a una estación que tiene más demanda que las demás o más demanda que la esperada, entonces se retrasa tantito y eso aumenta su intervalo con el vehículo de adelante, lo cual aumenta la probabilidad de que en la siguiente estación haya más demanda, entonces se retrasa más y el que viene atrás, pues al encontrar menos pasajeros en la siguiente intersección lo va alcanzando y entonces pues se forman pelotones, ¿no? Que precisamente se amontonan y aquí queremos que se distribuyan. Y algo digamos, es poco intuitivo es que podríamos decir, ay, pues es que necesitamos ponerle más vehículos, ¿no? Pues necesitamos más trenes en el metro. Pero si ponemos más trenes, pues simplemente se van a hacer montones más largos, ¿no? El que va hasta adelante va a retrasar a todos los que vienen atrás. Entonces podríamos decir, no, pues es que necesitamos unos carriles para que los metrobuses se rebasen, porque, no sé, por ejemplo, en Bogotá o en Guangzhou hay 2 carriles en cada dirección para los metrobuses y se pueden rebasar. Pero ahí funciona no porque se puedan rebasar, sino porque tienen rutas express, entonces pues, hay unos vehículos que nos paran en todas las estaciones y eso es lo que los hace eficientes. En una simulación que ahorita no funciona, se puede ver que si uno permite que se empiecen a rebasar los vehículos, simplemente se amontonan todos, que es lo que vemos con los peceros que sí se pueden rebasar y pues vienen jugando carreritas y no solo eso, sino que pues hacen esto a propósito, porque precisamente si es un modelo de hombre camión donde pues yo gano dependiendo de cuántos pasajeros suba, pues yo quiero ser ¿no? Y me voy a esperar aquí a propósito para después recoger estos pasajeros y después estos pasajeros. Pero si se pueden rebasar, pues aunque venga vacío va a rebasar y se va a encontrar muchos pasajeros, y después lo va a rebasar y pues van amontonados rebasándose. Y digamos, en este modelo de hombre camión, pues los mismos choferes buscan romper los intervalos iguales porque les conviene, pero por ejemplo me contaba un ex chofer de camión de Londres que a ellos les convenía pero hacerlo al revés. Entonces a los que vienen atrás les conviene alcanzar al que viene adelante porque entonces ya no suben pasaje y pues se van tranquilamente nada más siguiéndolo, ¿no? Entonces no tienen que interactuar con pasajeros ni nada. Entonces ahí de nuevo el factor humano pues va en contra de eso. Independientemente del factor humano, esa es una configuración inestable y pues no sé, por ejemplo en Cuernavaca, en Puebla, en algunas líneas de la Ciudad de México, pues están los checadores a media línea diciéndole a los choferes, oye, vas muy cerca, vete más lento, o ya pasó mucho tiempo, vete más rápido, ¿no? Entonces van tratando de regular. Y bueno,
Lo que nos dice la teoría es que si los intervalos son iguales, entonces se va a dar un servicio óptimo a los pasajeros. Aquí, pues, una manera de demostrarlo es relativamente fácil. Si los intervalos son iguales, el promedio de tiempo de espera pues, es la mitad del intervalo, pues se aplica para todos. Si los intervalos no son iguales, pues la probabilidad de llegar aquí es mayor y el tiempo de espera promedio si yo llego aquí es la mitad, la probabilidad de que yo llegue acá en este intervalo es menor y el tiempo de espera es la mitad. Entonces, como esto es mayor que esto, el promedio de los dos pues, es mayor que si los intervalos son iguales, ¿no? Entonces, es fácil demostrar eso. El problema es que esa teoría está mal, ¿no? Y llevamos en el mundo desde los 50 construyendo sistemas de transporte público con la presuposición de que al minimizar los tiempos de espera en las estaciones vamos a minimizar el tiempo de viaje, lo cual no es cierto. Para poder tener intervalos iguales, todos los vehículos tienen que tener el mismo tiempo de espera en las estaciones. Pueden ser distintos tiempos en distintas estaciones, por ejemplo, no sé, en Pino Suárez esperar 20 segundos, en Isabel la Católica 15 segundos, pero todos los trenes tienen que esperar ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay más pasajeros y no alcanzo a darle servicio en 20 segundos, pues entonces me retraso y como vimos, por la inestabilidad de intervalos iguales, en la siguiente estación me voy a retrasar más y se va a colapsar la línea. Entonces, lo que se necesita hacer es dar un margen para que todos los trenes en promedio puedan dar servicio a los pasajeros que vayan a llegar y pues ese tiempo de espera va variando con la demanda. Pero ok, supongamos que podemos adaptar esos tiempos de espera en base a la demanda cambiante de los pasajeros, pero son fijos y son los mismos para todos. Y lo que resulta es que muchos trenes van a estar desperdiciando tiempo para mantener esos intervalos iguales. Y lo que nosotros propusimos es un algoritmo, de nuevo utilizando la autoorganización, que, digamos, inspirado en la comunicación entre hormigas. Básicamente se toma información local de los trenes vecinos y de la demanda de pasajeros en la estación. Entonces se lo pueden imaginar como que los trenes están unidos por resortes y después en las estaciones hay imanes de una intensidad proporcional al número de pasajeros. Entonces, básicamente, si se empiezan a juntar mucho dos trenes, pues se empujan. Y si se empiezan a separar mucho dos trenes, se jalan. Y después, si hay muchos pasajeros en una estación, pues tratan de atrapar a ese tren para que les dé servicio. Pero si ya viene otro que va a dar servicio, pues entonces ya lo empuja para que se vaya, ¿no? Entonces, este método no tiene intervalos iguales, por lo cual los pasajeros, de hecho, sí esperan más en las estaciones, pero hay un efecto lento es más rápido, donde los pasajeros esperan más para subir al tren, pero una vez que suben al tren llegan más rápido a su destino, porque los trenes no tienen que estar esperando en las estaciones intermedias. Entonces, por eso es súper óptimo el desempeño de este algoritmo. Y hace poco, junto con Gustavo Carreón, hicimos un piloto en la estación Valderas. Entonces, esto era estación Valderas antes de la intervención. Y vimos en la sección de mujeres, digamos, las personas empujan, no dejan salir, no pueden entrar, el tren no se puede ir. Entonces, básicamente esas eran las reglas de interacción, ¿no? Si no empujas, no subes, pero obviamente eso no era eficiente. Entonces lo que hicimos fue poner marcas en la plataforma para indicar dónde se iban a parar las puertas y que los pasajeros dejaran libre esa área. No esperamos que la gente se empezara a formar, lo cual pues, nos sorprendió, pero básicamente lo que se logró fue cambiar las reglas de interacción entre los pasajeros. Bueno, nada más para subir. Adentro del tren sigue siendo lo mismo. Pero, por ejemplo, en algunas, bueno, esto ya se extendió a 2 estaciones y hay
estaciones donde la gente empieza a comportarse de esta manera aunque no haya señalización en la plataforma. Y, y de nuevo, lo que se logró fue cambiar las reglas de interacción y pues no solo se hace más eficiente el ascenso y descenso, sino que es menos violento, entonces pues eso es algo deseable. Y pues cuando hicimos esto en diciembre en Valderas se volvió viral y pues mucha gente diciendo, pero pues a mí se me ocurrió lo mismo, ¿no? ¿Por qué no lo habían hecho antes? En Japón ya tienen muchos años haciéndolo. Bueno, para empezar, por cuestiones burocráticas nos tomó solo 2 años. Es que hay competencia entre burocracias entre el metro, la UNAM y CONACYT. A ver quién es más. y creo que es un empate triple, pero bueno. A final de cuentas, para llegar a esta solución que pues es relativamente simple, pues estuvimos explorando con simulaciones de multitudes distintas alternativas, porque, digamos, aunque una intervención de este tipo pues nos costó en material, no sé, poco más de 20,000 pesos, no es factible, bueno, y ahora si en lugar de hacer las flechas así, ahora las hacemos así, si en lugar de las líneas así, las hacemos así o sí. Digamos, no hay oportunidad de estar explorando variaciones, pero en las simulaciones por computadora sí. De hecho, inicialmente teníamos la idea de que como hay 4 puertas en cada vagón, utilizar las 2 de los extremos para entrar, las 2 del centro para salir. Entonces, cuando se abren las puertas, pues no vas a encontrar a nadie enfrente. Pero en las simulaciones nos dimos cuenta que eso no era mucho mejor que este método, porque aunque no había ningún tipo de fricción al entrar y al salir, pues tenías la mitad de las puertas para entrar y la mitad de las puertas para salir. Entonces aquí hay que esperar a que primero salgan y después entren, pero tienes el doble de puertas, entonces en total pues es casi el mismo tiempo. Entonces fue mucho más fácil implementar este método. Y digamos, hay muchas otras cosas que se pueden hacer para intentar mejorar la movilidad, pero tratando de generalizar, pues todas estas tienen que ver con reducir la demanda. Digamos, mientras más demanda haya, pues no importa si seguimos construyendo transporte público o infraestructura, que digamos, la demanda está aumentando más rápido de lo que podemos atenderla, pues la movilidad va a seguir empeorando. Si logramos reducir la demanda, pues es básicamente eliminar el problema de raíz. Digamos, como no lo vamos a hacer y de hecho hay una falta de infraestructura, sí es necesario aumentar la capacidad, que esto se puede hacer no solo construyendo más infraestructura, sino haciéndola más eficiente. Y esto se puede hacer regulando distintos tipos de interacciones, ¿no? Ya sea entre los distintos sistemas, entre los pasajeros, entre los choferes. Entonces hay muchas cosas que se pueden estudiar para mejorar todos estos aspectos de la movilidad urbana. Entonces, ya nada más para terminar, los invito a visitar el sitio de Complexity Digest o seguirnos en Twitter, que digamos, lo editamos acá en la UNAM desde hace unos 10 años y pues se comparten artículos y noticias relacionadas con sistemas complejos. Gracias. ¿Perdón?